quiero que te detengas un momento. Deja lo que estás haciendo. Cierra las otras pestañas, porque lo que estoy a punto de decirte no es un sermón ordinario, no es una reflexión dominical, es una advertencia. Y las advertencias, cuando vienen del cielo, no se pueden ignorar. Hay una fecha que ha aparecido en las oraciones de muchos fieles en los últimos días. Una fecha que, cuando la mencioné en privado a uno de mis hermanos sacerdotes, me miró con los ojos abiertos y me dijo: Padre, a mí también me llegó eso, no en sueños, no en una visión dramática, sino en esa quietud profunda que solo conocen los que verdaderamente oran. Esa quietud donde Dios habla y el alma, si está suficientemente en silencio, escucha. El 13 de abril, sé lo que estás pensando, que esto suena a sensacionalismo, que la iglesia no trabaja con fechas. Y tienes razón en ser cauteloso, porque el mundo está lleno de falsos profetas que usan el miedo como negocio. Yo he confrontado demonios cara a cara. He visto lo que el enemigo hace cuando logra infiltrar el pánico dentro de las comunidades de fe. Sé exactamente cómo se ve eso y te aseguro, esto no es eso. Lo que te voy a compartir hoy es el resultado de años de estudio teológico, de acompañamiento espiritual a cientos de personas y de algo mucho más personal, algo que me heló la sangre cuando lo comprendí del todo. Vivimos en un tiempo en que las señales se multiplican. Los evangelios lo dicen con una claridad que muchos prefieren no leer. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25, no como poesía, como realidad, como mapa. Y hay algo que Jesús advirtió que sucedería precisamente en estos tiempos, que la mayoría no escucharía, no porque no pudieran, sino porque no querrían. Porque las advertencias del cielo siempre llegan primero como incomodidad antes de llegar como salvación. Hoy, en este video, vamos a explorar juntos qué significa esta fecha desde la perspectiva bíblica, espiritual y profética. Vamos a examinar los patrones que Dios ha usado a lo largo de la historia para hablar a su pueblo. Y vamos a descubrir qué es lo que Jesús no oyó, no un vidente, no una red social, qué es lo que Jesús mismo nos está pidiendo que hagamos. Porque hay tiempo, todavía hay tiempo, pero el reloj no se detiene. Para entender el peso espiritual de una fecha como el 13 de abril, necesitamos primero hacer algo que nuestra cultura moderna detesta profundamente. Necesitamos detenernos. Necesitamos aprender a leer el tiempo no con el calendario del mundo, sino con el calendario de Dios. En la tradición bíblica, el tiempo no es una línea recta que va del pasado hacia el futuro de manera neutral. El tiempo es sagrado, el tiempo es intencionado. Dios actúa dentro del tiempo. Y más importante aún, Dios habla a través del tiempo. Piénsalo por un momento. La Pascua no sucedió en cualquier día. El nacimiento de Cristo no fue un accidente del calendario. La resurrección ocurrió en un día específico, en un momento específico, en el contexto de una fiesta específica que llevaba siglos preparándose. Dios no improvisa, Dios orquesta. Y nosotros que vivimos en el siglo XXI hemos perdido casi completamente esa capacidad de leer los tiempos. Miramos el calendario y vemos las fechas. Dios mira el calendario y ve puertas. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el 13 de abril? Permíteme ser honesto contigo desde el principio, con la misma honestidad con que he dirigido miles de sesiones de acompañamiento espiritual. No estoy aquí para decirte que el mundo va a terminar en esta fecha. No tengo una revelación privada que supere o contradiga lo que la Iglesia enseña. Lo que sí tengo es algo que, en mi experiencia como sacerdote y como estudioso de la demonología y la espiritualidad, reconozco con claridad.
Hay momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. Y esos momentos exigen atención. El 13 de abril de 2025 fue Domingo de Resurrección, Pascua, el día más importante del calendario cristiano, el día en que la muerte fue vencida, el día en que todo cambió. Y este año, el 13 de abril de 2026, cae en lunes de Pascua. Estamos en la octava de Pascua, esa semana luminosa que la Iglesia ha celebrado desde sus primeros siglos como una prolongación del gozo pascual. No es una fecha cualquiera, es una fecha que el cielo marca en rojo, pero aquí está la paradoja que me inquieta y que quiero que reflexiones con calma. En los días más luminosos del año litúrgico, cuando el cielo está, por así decirlo, más abierto que nunca, ¿cuántos de los que se llaman cristianos están genuinamente atentos? ¿Cuántos están en oración? ¿Cuántos están escuchando? Y aquí es donde la advertencia de Jesús se vuelve escalofriante en su precisión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 56, Jesús mira a la multitud que lo sigue y les dice algo que debería haber hecho temblar a todos los presentes. Les dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Por qué no examinamos este tiempo? Hipócritas. No es una palabra suave, no es la palabra que usaría alguien que simplemente quiere ser amable. Jesús usa esa palabra porque hay algo profundamente serio en la ceguera voluntaria, en la capacidad humana de ver exactamente lo que quiere ver y cerrar los ojos ante lo que le resulta incómodo. ¿Sigues aquí? Bien. Porque lo que viene a continuación es donde esto se serio. Voy a contarte algo que me ocurrió a mí personalmente, algo que no suelo compartir en público y que cambió para siempre la manera en que entiendo estos momentos de gracia que Dios nos ofrece antes de que sea demasiado tarde. Déjame contarte algo que viví hace ya varios años en una parroquia pequeña en España. Había una familia que desde afuera parecía completamente normal. El padre era un hombre trabajador, la madre devota, iba a misa los domingos, los hijos estudiaban, todo en orden, todo en apariencia, pero por dentro aquella familia se estaba desmoronando. No por una causa obvia, no por una enfermedad o una crisis económica devastadora. Se estaba desmoronando porque gradualmente habían dejado de hablar con Dios, no de manera dramática, no con una decisión consciente de apostasía, simplemente habían dejado de orar. Las oraciones de la mañana se convirtieron en rutina vacía, la misa del domingo en una obligación social, la lectura de la Biblia en algo que hacían antes, y en ese silencio espiritual, en ese espacio que debería haber estado lleno de la presencia de Dios, algo más comenzó a instalarse. No voy a usar aquí palabras dramáticas innecesariamente. Simplemente te digo lo que como exorcista he observado cientos de veces: el vacío espiritual no permanece vacío, algo lo llena. Y lo que lo llena, cuando Dios no está presente, no viene a traer paz. El padre de esa familia comenzó a tomar decisiones extrañas, decisiones que él mismo no podía explicar del todo. Distanciamiento, frialdad, una irritabilidad que se fue convirtiendo en violencia verbal. La madre vino a verme un día con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que llevo grabado en la memoria: Padre, no reconozco a mi esposo. Es como si ya no fuera él. Esta historia no termina en tragedia, gracias a Dios. Termina en liberación. Termina con esa familia de rodillas, en oración, recuperando lo que habían perdido. Pero tardaron años y sufrieron más de lo que era necesario, porque llegaron tarde a la advertencia. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo hoy, en este tiempo de Pascua, en este momento que el cielo está señalando. La advertencia no es de destrucción, la advertencia es de urgencia. Hay una gracia extraordinaria
disponible ahora mismo. Una gracia que Dios está extendiendo con generosidad inusual en estos días. Pero las gracias tienen ventanas, las gracias tienen momentos, y cuando el momento pasa no es que Dios retire su amor. Es que nosotros, por nuestra propia distracción, por nuestra propia tibieza, dejamos pasar la oportunidad. Antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental, porque hay un error que cometen casi todos los cristianos cuando escuchan este tipo de mensaje, un error que el enemigo usa para neutralizar exactamente la gracia que estamos describiendo, y te lo voy a explicar ahora. El error es creer que estas advertencias son para otros. Es la trampa más antigua y más efectiva que existe en la vida espiritual. Escuchamos una palabra de Dios, sentimos que resuena, pero en lugar de dejar que entre y nos transforme, la convertimos inmediatamente en algo que le vendría bien a mi cuñado o debería escuchar mi vecino. Usamos la palabra de Dios como espejo para mirar a otros, cuando fue diseñada para ser espejo que nos muestre a nosotros mismos. San Juan de la Cruz describe esto con una imagen poderosa. Decía que el alma que no se deja iluminar por la gracia en el momento en que se le ofrece, se vuelve más oscura que antes, no porque Dios la castigue, sino porque los ojos que se cierran ante la luz, con el tiempo, olvidan cómo se veía la luz. Tú que estás viendo este video en este momento, no es casualidad. No existe tal cosa como me apareció este video por el algoritmo y no tiene nada que ver conmigo. El Espíritu Santo trabaja también a través de los algoritmos. Trabaja a través de todo lo que existe, porque todo lo que existe está bajo su soberanía. Hay algo en este mensaje que es para ti, no para el que está sentado a tu lado, para ti. Y en la segunda parte de este video vamos a ver exactamente qué es lo que Jesús está pidiendo. ¿Qué significa responder a esta advertencia de manera concreta, práctica, hoy mismo? Porque el tiempo, como te decía al principio, no se detiene. En la parte anterior hablamos de algo que quiero que no pierdas de vista mientras avanzamos. Dios actúa dentro del tiempo. No improvisa, no reacciona, orquesta. Y cuando el cielo señala un momento, lo señala con propósito. Ahora quiero profundizar en algo que en mis años de ministerio he visto que muy poca gente comprende verdaderamente. Y es esto: las advertencias de Jesús no son amenazas, son invitaciones. Son la mano extendida de un padre que ve el precipicio antes que su hijo y grita no de ira, sino de amor. Detente, hay otro camino. Cuando Jesús habla en los evangelios sobre los tiempos finales, sobre las señales, sobre la necesidad de vigilar, no lo hace con el rostro de un juez severo, lo hace con el rostro de alguien que ya conoce el final de la historia y quiere desesperadamente que todos lleguen a ese final de pie, transformados, salvos. Y sin embargo, pocas escucharán. Esas fueron sus palabras. No pocas entenderán, no pocas tendrán acceso a la información, sino pocas escucharán. Porque escuchar, en el sentido bíblico, no es un acto del oído, es un acto de la voluntad. El hebreo tiene una palabra para esto, Shema, la misma palabra del gran mandamiento. Shema Israel, escucha Israel. Esa palabra no significa simplemente percibir un sonido, significa inclinarse hacia algo, significa orientar todo tu ser en dirección a lo que se está diciendo, significa dejar que lo que escuchas te cambie. Y eso, en este mundo de pantallas, de notificaciones, de ruido constante, se ha vuelto casi imposible para la mayoría, no porque la gente sea mala, sino porque estamos profundamente distraídos. Y la distracción, quiero que lo sepas, es una de las armas más sofisticadas que el enemigo usa en este siglo. Ahora mismo quiero compartirte algo que muy pocos sacerdotes hablan en público,
porque hay una razón espiritual específica por la que esta fecha, este periodo de Pascua, es también un momento de peligro particular. Y tiene que ver con algo que ocurre en el mundo invisible que muy pocos comprenden. Como exorcista he tenido acceso a una realidad que la mayoría de las personas prefiere ignorar, no porque sea placentero, sino porque el ministerio me lo ha exigido. Y una de las cosas que he aprendido con una claridad que a veces me hará temblar incluso a mí, es que el enemigo no descansa en los tiempos de gracia. Al contrario, se intensifica. Hay una lógica diabólica en esto que es importante entender. Cuando Dios abre una ventana de gracia extraordinaria, cuando el cielo se acerca con una generosidad especial, el enemigo sabe que está perdiendo terreno. Y la respuesta del enemigo ante la posibilidad de perder almas no es retirarse, es atacar con mayor ferocidad. Es como cuando enciendes una luz en una habitación oscura, las cucarachas no desaparecen tranquilamente, se agitan, se mueven, buscan dónde esconderse. El principio espiritual es el mismo. En los tiempos de Pascua, en los tiempos de gracia intensa, el enemigo trabaja con doble esfuerzo para mantener a las almas dormidas, para que la ventana pase y nadie se levante a atravesarla. ¿Cómo lo hace? No siempre con tentaciones dramáticas, no siempre con el miedo aterrador que la gente asocia con lo demoníaco. A veces, y esto es lo verdaderamente peligroso, lo hace con cosas completamente mundanas, con el cansancio, con el ya lo haré mañana, con la discusión familiar que surge justo cuando ibas a orar, con la notificación del teléfono que llega exactamente en el momento de silencio, con la sensación sutil de que esto no es para ti, que tú ya estás bien, que ya eres suficientemente bueno. Esa voz que dice ya estás bien, cuando sabes que hay más que Dios quiere darte, esa voz no viene del cielo. Permíteme ahora contarte algo más personal, algo que viví yo mismo y que llevo en el corazón como una lección que nunca he olvidado. Hace algunos años, en un periodo que fue particularmente intenso en mi ministerio de exorcismo, llegué a un punto de agotamiento espiritual que pocas veces he experimentado antes o después. No agotamiento físico, sino esa fatiga profunda del alma que los místicos describen como asedia una especie de parálisis espiritual, una incapacidad de sentir la presencia de Dios que puede llegar a ser aterradora para alguien cuya vida entera está construida sobre esa presencia. En ese periodo hubo una noche en que me senté en mi capilla delante del Santísimo Sacramento y no pude decir ni una sola palabra. No tenía oraciones, no tenía fuerza, simplemente estaba allí en silencio, sintiéndome vacío. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre en el momento, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. En ese silencio absoluto, sin visiones, sin voces, sin nada dramático, simplemente sentí con una certeza que no venía de mí, que no estaba solo, que el vacío que yo sentía no era abandono, era espacio. Dios había vaciado aquello que yo había llenado con mis propias fuerzas, con mis propias estrategias, con mi propio orgullo espiritual, para poder llenarlo Él con algo que yo nunca hubiera podido producir por mí mismo. Esa noche aprendí algo que ahora comparto contigo con toda la convicción de mi alma. Los momentos en que sientes que Dios está más lejos son con frecuencia los momentos en que está más cerca. Está tan cerca que ya no lo percibes como algo externo, lo estás respirando. Lo que estoy a punto de decirte ahora es quizás la parte más importante de todo este mensaje, porque hemos hablado del peligro, hemos hablado de la urgencia, hemos hablado de lo que el enemigo hace en estos tiempos, pero ahora necesitamos hablar de lo que tú puedes hacer, concretamente, hoy mismo, y es más sencillo de lo que imaginas. La respuesta a la advertencia de Jesús no es el pánico, no es la parálisis,
No es correr a buscar señales y profecías en Internet. La respuesta es la misma que ha sido siempre, desde el principio de la iglesia hasta hoy. Es la conversión. Y quiero que entiendas esta palabra correctamente, porque en el lenguaje popular ha quedado reducida a algo muy pequeño. Cuando la gente escucha conversión, piensa en alguien que abandona una vida de pecado grave y se vuelve creyente. Eso es una conversión, pero no es la única. Y en la tradición espiritual católica no es ni siquiera la más frecuente ni la más importante para la mayoría de los que escuchan este mensaje. La conversión más necesaria hoy, en este momento, para la mayoría de los cristianos practicantes, no es de la oscuridad a la luz, es de la tibieza a la vida plena, es de la religiosidad de costumbre a la fe que transforma, es del Dios que conozco de nombre al Dios que me conoce a mí. San Juan Pablo II tenía una frase que yo he repetido en confesonarios, en retiros, en hospitales, en cárceles, en hogares destrozados: no tengáis miedo, abrid, más aún, abrid de par en par las puertas a Cristo, no entreabrirlas, no déjenlo pasar un poco para ver qué pasa, de par en par, porque cuando Cristo entra completamente en una vida, no como invitado ocasional de domingo, sino como Señor de cada habitación, algo hará temblar en el mundo invisible. Los demonios no temen a los religiosos, temen a los santos, temen a los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Y tú puedes ser uno de ellos. No en 10 años, no cuando hayas mejorado suficientemente. Ahora, en este momento, con la vida que tienes, con las heridas que tienes, con las dudas que tienes, la gracia de este tiempo pascual es precisamente esa: que la resurrección de Cristo no es solo un evento histórico que celebramos una vez al año. Es una realidad viva, activa, disponible ahora mismo para transformar lo que está muerto en ti y hacerlo resucitar. Jesús advierte, Jesús llama, Jesús espera. La pregunta es únicamente si tú hoy estás dispuesto a escuchar, no con los oídos, con el alma entera. Hemos llegado a la parte de este mensaje que en mi experiencia es la que más transforma, porque hasta ahora hemos hablado del tiempo, hemos hablado del enemigo, hemos hablado de la conversión, pero ahora necesitamos hablar de algo aún más concreto, algo que toca directamente tu vida cotidiana, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu interior más profundo. Necesitamos hablar de lo que significa vivir despierto. Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 37, termina todo su discurso sobre los tiempos finales con una sola frase. Una frase que es tan simple que es fácil pasarla por alto, pero que contiene toda la teología de la vigilancia cristiana. En 4 palabras, dice: lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No dice estudiad más teología, no dice acumulad más información espiritual, no dice tened miedo, dice velad, permaneced despiertos, manteneos atentos, no os durmáis. Y aquí está el problema real de nuestro tiempo. No es que la gente sea malvada, es que está profundamente dormida, dormida espiritualmente, funcionando en piloto automático dentro de una fe que una vez fue viva y que con el paso de los años se fue convirtiendo en hábito, en costumbre, en formalidad vacía. ¿Cuántas personas conoces que van a misa cada domingo, pero cuya vida de lunes a sábado no tiene ninguna diferencia visible con la de alguien que no cree en nada? ¿Cuántas personas rezan el rosario como quien recita una lista de compras sin que ninguna de esas palabras llegue realmente al corazón? No te digo esto para juzgar, te lo digo porque yo mismo he pasado por eso y porque el Señor en su misericordia me despertó y quiero que tú también despiertes. Quédate conmigo, porque ahora voy a compartirte 3 señales concretas, 3 señales que Jesús mismo describe en los evangelios que indican que un alma está comenzando a dormirse espiritualmente. Y cuando las escuches, quiero que tengas el valor de mirarte con honestidad y preguntarte: ¿me está hablando esto a mí?
La primera señal es la pérdida del asombro. Cuando el alma está viva, cuando verdaderamente está en relación con Dios, hay un sentido de maravilla que lo impregna todo. La oración se convierte en encuentro, la Eucaristía se convierte en algo que hace latir el corazón de una manera diferente. La lectura de la Biblia produce esa sensación que San Agustín describe como inquietud, ese movimiento interior que te dice que algo real está sucediendo, que no estás solo, que hay una presencia que te conoce por nombre. Cuando ese asombro desaparece, cuando la misa se convierte en rutina, cuando la oración se vuelve mecánica, cuando la Biblia se lee sin que ninguna palabra aterrice en el corazón, eso no es madurez espiritual. Es la primera señal de un alma que está comenzando a dormirse. La segunda señal es la justificación constante de la tibieza. El alma que está perdiendo el fervor no lo reconoce como pérdida, lo racionaliza. Se dice a sí misma, es que estoy muy ocupado, es que los niños me tienen agotado, es que el trabajo no me deja tiempo, ya oraré más cuando las cosas se calmen. Y las cosas nunca se calman, porque el enemigo se asegura de que nunca se calmen, porque sabe que el alma que siempre está esperando el momento perfecto para orar, nunca ora. He escuchado esta justificación miles de veces en el confesionario y siempre respondo lo mismo: Dios no te pide tiempo perfecto, te pide presencia real. 5 minutos de oración genuina valen más en la economía del espíritu que 1 hora de rezos mecánicos. La tercera señal, y esta es la más peligrosa, es la pérdida del sentido del pecado. Vivimos en una cultura que ha eliminado sistemáticamente la categoría del pecado de su vocabulario. No solo fuera de la iglesia, dentro de ella hay comunidades cristianas donde nadie habla de pecado, nadie habla de conversión, nadie habla de la necesidad de la gracia, porque todo el mundo ya está bien. Todo el mundo ya es suficientemente bueno. Dios es amor y el amor no puede incomodar. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio comienza con Juan el Bautista gritando en el desierto: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús, en su primer discurso público, según Marcos, dice exactamente lo mismo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. La conversión no es opcional, es el punto de partida. Y sin el reconocimiento del pecado, sin esa honestidad radical ante Dios que dice: Señor, me he equivocado, necesito tu gracia, sin eso la fe se convierte en decoración bonita, inútil. Sé que esto puede estar tocando algo en tu interior ahora mismo. Quizás una incomodidad, quizás algo que reconoces y que has estado evitando mirar directamente. No huyas de esa sensación. Eso que sientes en este momento, eso es el Espíritu Santo llamando a tu puerta. Y lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo abrirla. Hay una historia en el Evangelio que Jesús cuenta y que creo que es la más relevante para este momento, para esta fecha, para todo lo que hemos estado hablando en este video. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 10 jóvenes esperando al novio. Todas tienen lámpara, todas están esperando, todas en apariencia están haciendo lo correcto, pero 5 de ellas tienen suficiente aceite y 5 no. Y cuando el novio llega a medianoche, en el momento menos esperado, las 5 sin aceite se quedan fuera. Lo que me impacta de esta parábola, lo que me hará temblar cada vez que la leo, no es la severidad del final, es la similitud del principio. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámpara, las 10 estaban esperando al mismo novio. Desde afuera eran indistinguibles. La diferencia no estaba en lo que hacían, estaba en lo que llevaban dentro. El aceite en la tradición patrística es símbolo de la gracia interior, de la vida del Espíritu Santo en el alma. Y esa gracia no se puede pedir prestada en el último momento.
no se puede acumular en el último minuto. Se construye día a día, en la fidelidad pequeña, en la oración constante, en los sacramentos frecuentes, en la caridad concreta. Y aquí está el mensaje que Jesús nos da para este 13 de abril, para este tiempo de Pascua, para este momento histórico que estamos viviendo. Llena tu lámpara ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, ¿cómo se llena la lámpara? Con cosas que no son complicadas, pero que sí requieren decisión. Se llena con la confesión. Si llevas meses o años sin confesarte, hoy es el día. No porque Dios te está amenazando, sino porque la confesión es la ducha del alma. Y un alma limpia es un alma que puede escuchar con claridad. Se llena con la Eucaristía recibida con conciencia, no como un hábito dominical, como encuentro real con el cuerpo y la sangre de Cristo, con la preparación que ese encuentro merece. Se llena con la oración personal, no necesariamente larga, pero sí real. Ese momento del día en que cierras el teléfono, cierras las redes sociales, te sientas o te arrodillas y simplemente estás con Dios sin agenda, sin lista de peticiones, solo estando, escuchando, dejándote amar. Se llena con la palabra de Dios leída despacio, con el corazón abierto. Un versículo al día meditado de verdad vale más que un capítulo entero leído a toda velocidad mientras revisas las notificaciones. Y se llena también con el servicio, con el amor concreto al prójimo. Porque Jesús fue muy claro: lo que hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. El alma que solo recibe y nunca da es un alma que se estanca. La gracia, como el agua viva, necesita fluir. Hay algo más que quiero decirte antes de cerrar esta parte. Algo que viene de una experiencia que viví con un amigo muy cercano, alguien que conozco desde hace décadas y que pasó por uno de los periodos más oscuros que he visto de cerca. Este amigo, no voy a dar su nombre, por supuesto era un hombre de fe sólida, había estudiado teología, conocía los textos, conocía la tradición, pero en un momento de su vida acumuló tanto dolor no procesado, tanto silencio roto entre él y Dios, que llegó a un punto en que ya no podía orar, no porque no quisiera, sino porque sentía que sus palabras chocaban contra el techo y caían de vuelta al suelo. Un día vino a verme, se sentó frente a mí y me dijo: Padre, creo que Dios ya no me escucha. Y yo le respondí lo mismo que te digo a ti ahora, con toda la certeza que me da el Evangelio: Dios no ha dejado de escucharte. Has dejado de creer que te escucha. Y eso es distinto, muy distinto. Esa distinción lo cambió todo para él, porque la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión, es elegir creer incluso cuando no sientes nada, incluso cuando el cielo parece de piedra, incluso cuando la oscuridad parece total. Precisamente en esa oscuridad, el 13 de abril, hace 2000 años, algo rompió para siempre las cadenas de la muerte. Y ese mismo poder está disponible para ti, hoy, ahora mismo. Hemos recorrido juntos un camino largo en este video. Hablamos del tiempo sagrado, hemos hablado del enemigo y sus estrategias. Hemos hablado de las señales del alma dormida y de cómo llenar la lámpara antes de que sea demasiado tarde. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido. Porque toda enseñanza, toda reflexión, toda advertencia, por más verdadera que sea, vale exactamente cero si no termina en un encuentro real con Dios. No quiero que salgas de este video con más información. Quiero que salgas transformado, aunque sea 1 milímetro, aunque sea una pequeña grieta en ese muro que quizás has construido entre tú y el Señor a lo largo de los años. Porque Dios no necesita que le abras la puerta de par en par en este momento, solo necesita una grieta. Él hace el resto. En estos años de ministerio
he aprendido algo que ningún libro de teología me enseñó. Lo aprendí en los hospitales, en las cárceles, en los hogares destrozados, en los confesionarios a las 3 de la madrugada. Lo aprendí mirando a los ojos a personas que habían tocado fondo y descubrieron que en el fondo había un suelo firme que no se rompía. Lo que aprendí es esto: Dios nunca llega tarde. Nosotros llegamos tarde a Dios. Y la gracia extraordinaria de este tiempo, de este 13 de abril, de esta semana de Pascua, de este momento preciso en que tus ojos están leyendo estas palabras o tus oídos están escuchando esta voz, es que todavía no es tarde, todavía estás a tiempo. Antes de hacer la oración final juntos, y quiero que estés conmigo de verdad, no como espectador, sino como participante, necesito contarte algo que ocurrió hace muy poco. Algo que confirma con una claridad que me dejó sin palabras que el Señor está actuando en este tiempo de una manera que no podemos ignorar. Hace apenas unas semanas recibí una carta, no un mensaje de redes sociales, una carta escrita a mano con letra temblorosa de una mujer mayor que vive sola en un pequeño pueblo. No voy a decir dónde para proteger su privacidad, pero sí voy a leerles lo esencial de lo que escribió, porque creo que hay algo en sus palabras que es para todos nosotros. Ella escribía así, más o menos: Padre, llevo 20 años alejada de la iglesia, no por enojo, por vergüenza. Cometí errores que creí imperdonables, pero hace 3 semanas, en la madrugada, me desperté llorando sin saber por qué. Me arrodillé junto a mi cama, algo que no había hecho en 2 décadas, y solo pude decir una palabra: Jesús, solo esa palabra. Y algo en mi pecho se rompió, Padre, no de dolor, de alivio, como si alguien hubiera quitado un peso que yo había olvidado que estaba cargando. Esa mujer fue a confesarse al día siguiente, después de 20 años. Eso, hermanos, es el milagro de la misericordia. No hará temblar la tierra, no vendrá con señales espectaculares visibles en el cielo, vendrá en la madrugada de tu alma. En ese momento en que finalmente te quedas suficientemente quieto como para escuchar, y lo único que necesitas decir es su nombre, Jesús, solo eso. Él escucha, Él siempre ha estado escuchando. Ahora quiero dirigirme a alguien específico. No sé quién eres, no sé dónde estás viendo este video, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, y es Él quien me pide que diga esto. Hay alguien que está viendo este video que lleva mucho tiempo cargando algo solo. Puede ser una adicción que nadie conoce, puede ser una relación que está destruyendo tu paz, pero no sabes cómo salir de ella. Puede ser una amargura vieja de años contra alguien que te hirió profundamente y a quien has decidido nunca perdonar. Puede ser la duda, esa duda oscura que no te atreves a confesar ni en el confesionario, de si Dios realmente existe, de si todo esto tiene algún sentido. Sea lo que sea que estás cargando, no tienes que cargarlo solo un día más. La advertencia de Jesús para este tiempo no es de condenación, es de liberación. Es la mano extendida del único que puede verdaderamente cargar lo que tú ya no puedes. Y lo que Él pide a cambio no es perfección, no es que te arregles primero para luego venir a Él. Lo que pide es exactamente lo opuesto. Ven roto, ven cansado, ven confundido, ven con todo lo que tienes y todo lo que no tienes. Y Él hace el resto. Ahora sí, ahora vamos a orar juntos. Y quiero pedirte algo antes de que empecemos. No cierres este video todavía. No te vayas a revisar el teléfono. Dame estos últimos minutos. Dáselos a Dios. Porque lo que está a punto de suceder en este espacio, si tú lo permites, puede cambiar el rumbo de tu día, de tu semana y quizás el rumbo de tu vida. Vamos a orar. Si puedes, arrodíllate. Si no es posible, inclina la cabeza, pon una mano sobre tu pecho y repite conmigo en voz alta, si puedes,
o en el silencio de tu corazón si es necesario. Señor Jesús, aquí estoy. No vengo con palabras perfectas, no vengo con una vida ordenada, vengo como estoy, roto en algunos lugares, cansado en otros, con dudas que no me atrevo a confesar, con heridas que todavía duelen, con pecados que cargo como piedras. Pero vengo, y eso, Señor, es todo lo que tú me pediste. Hoy escucho tu advertencia no como amenaza, sino como lo que realmente es una invitación de amor. Me estás llamando a despertar y yo en este momento elijo despertar. Lléname con tu gracia, renueva en mí lo que está muerto, sana lo que está roto, perdona lo que necesita ser perdonado y dame la valentía de no volver a dormirme. María, Madre mía, toma esta oración entre tus manos y preséntala ante tu Hijo. Tú que nunca dormiste, tú que velaste al pie de la cruz y velaste ante el sepulcro vacío, enséñame a velar. Amén. Quédate un momento en ese silencio. No hay prisa. Deja que lo que acabas de decir aterrice en ti. Las palabras que le dices a Dios con el corazón abierto no caen al vacío, caen en sus manos. Y Él las guarda, cada una. Hermanos, antes de cerrar este video, necesito decirles algo que va más allá de la teología y la espiritualidad, algo completamente humano. Yo no sé lo que cada uno de ustedes está viviendo mientras ve este video. No sé si estás en un momento de paz o en el momento más difícil de tu vida. No sé si tu familia está bien o si hay algo en tu hogar que te quita el sueño. No sé si tu salud es buena o si hay una preocupación médica que cargas en silencio. No sé si tienes trabajo o si la angustia económica te está aplastando. Pero lo que sí sé con toda la certeza de mis años de sacerdocio, con toda la certeza que me da el Evangelio, es que ninguna de esas situaciones está fuera del alcance de Dios. Ninguna. Ni la más complicada, ni la más antigua, ni la que ya diste por perdida. Y lo segundo que sé es que no deberías enfrentar nada de eso solo. Por eso quiero pedirte algo muy concreto. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame qué estás viviendo. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles. Si no quieres, puede ser tan simple como: Padre, necesito oración por mi familia. O Padre, estoy pasando por algo muy difícil y no sé cómo salir. O simplemente: Padre, necesito oración. Eso es suficiente, porque yo leo estos comentarios y oro por cada petición que llega a mis manos. Personalmente no es una fórmula, no es un recurso de marketing, es lo que soy, es lo que Dios me llamó a hacer. Tu petición llegará a mis manos y desde ahí llegará al cielo. Y si este video tocó algo en ti, si hubo, aunque sea un momento en que sentiste que algo de lo que se dijo era para ti, te pido que hagas 3 cosas pequeñas que tienen un impacto enorme. Lo primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. No para hacer crecer un número en una pantalla, sino porque lo que compartimos aquí semana tras semana está diseñado para hacer exactamente esto. Un espacio de gracia, de verdad, de encuentro con Dios en medio del ruido del mundo. Y necesitas ese espacio en tu vida con regularidad, no una vez, regularmente. Lo segundo, activa la campanita de notificaciones, porque el próximo mensaje que compartamos puede ser exactamente el que alguien en tu familia necesite escuchar. Y si la notificación no está activada, quizás no llegues a tiempo. Lo tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. No tienes que saber con certeza quién es. El Espíritu Santo ya lo sabe. Piensa en esa persona que llevas días sin ver, en ese familiar con quien la relación se ha enfriado, en ese amigo que sabes que está pasando por algo difícil. Mándale este video, sin explicaciones, sin presión, solo mándaselo. Deja que Dios haga el resto. Porque recuerda lo que dijimos al principio. Jesús advirtió que pocos escucharían, pero tú escuchaste. Tú estás aquí.
Y ahora tienes la oportunidad de ser el instrumento por el que alguien más también escuche. No desperdicies esa oportunidad. Que el Señor resucitado, vivo, presente, activo en la historia y en tu historia personal te bendiga en este día. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su gracia sea suficiente para todo lo que estás enfrentando. Y que cuando el velo finalmente se rompa y veamos las cosas como realmente son, puedas estar de pie, con la lámpara encendida, listo para el encuentro. Hasta el próximo video, hermanos. Con mi bendición sacerdotal desde el corazón. Padre Ángel, quiero que te hagas una pregunta esta noche. Una pregunta que nadie, ni tu párroco, ni tu catequista, ni tu familia te ha hecho jamás con esta claridad. ¿Cuántos años llevas yendo a misa? 5, 10, toda tu vida quizás. ¿Y sabes lo que me hielan la sangre cada vez que pienso en ello? La mayoría de esos años puede que hayas cometido el mismo pecado. Domingo tras domingo, fiesta de guardar tras fiesta de guardar, sentado en el mismo banco, con la misma ropa, haciendo las mismas expresiones, un pecado que nadie señala. Un pecado que no aparece en los carteles de las parroquias. Un pecado del que los sacerdotes casi nunca predican desde el púlpito porque es incómodo, porque nos afecta a todos, porque me afecta a mí también. Y lo más aterrador, escúchame bien, lo más aterrador no es que este pecado exista, es que es invisible. No lo ves cuando lo cometes, no lo sientes como cuando mientes o como cuando hieres a alguien con tus palabras. Este pecado entra contigo por la puerta de la iglesia, se sienta a tu lado, canta contigo el gloria, recibe la comunión junto a ti y sale caminando a tu lado cuando termina la misa. Y lo peor de todo, el mundo moderno no solo lo tolera, lo celebra. Vivimos en una era donde la distracción es la norma, donde el teléfono está antes que la oración, donde ir a misa se ha convertido para muchos, y digo esto con amor pero con firmeza, en un trámite social, en algo que se hace porque toca, porque es domingo, porque mamá se molesta si no vas. Pero hay algo que el velo espiritual cubre y que hará temblar tu comprensión cuando lo descubras hoy. Lo que ocurre en el altar durante la Santa Misa no es un ritual humano, es el mismo sacrificio del Calvario, presente, real, vivo. Cada vez que el sacerdote eleva la hostia, el cielo se abre. Los ángeles se postran. El tiempo se dobla sobre sí mismo y el Gólgota se hace presente en ese instante. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en ese momento? ¿Estás presente o estás pensando en lo que vas a comer después? ¿En el partido de fútbol? ¿En el problema que tienes con tu jefe? ¿En el mensaje que no has contestado? Hermano, hermana, hoy vamos a hablar de ese pecado con nombre, con teología, con realidad. Y te prometo algo, cuando termines de ver este video, ya no podrás ir a misa de la misma manera. El velo se romperá y eso sí que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate, lo que viene ahora es importante. Permíteme comenzar con una escena que probablemente reconocerás. Es domingo por la mañana. Suena el despertador, hay un pequeño momento de resistencia, siempre lo hay, y luego te levantas, te vistes y vas a misa. Llegas, saludas a algunos conocidos, te persignas con agua bendita, te sientas en tu lugar habitual, comienza la celebración, el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros. Y tú respondes: y con tu espíritu. Pero mientras lo dices, tu mente ya está en otro lugar. Esto no es una acusación, es un diagnóstico. Y como sacerdote que lleva décadas en el confesionario, que ha escuchado miles de almas, que ha acompañado a moribundos y ha estado presente en momentos donde el mundo espiritual y el mundo físico se tocan de manera que me heló la sangre, te digo con toda la caridad que tengo,
Este es uno de los pecados más extendidos, más silenciados y más dañinos en la vida espiritual del católico promedio de hoy. Se llama distracción voluntaria en la Santa Misa. Y antes de que digas, pero Padre, eso no puede ser tan grave, quiero que te sientes conmigo en este camino, porque la gravedad no la mido yo, la mide la naturaleza de lo que ocurre en ese altar. ¿Qué es realmente la Santa Misa? Los teólogos han escrito bibliotecas enteras sobre esto, pero permíteme dártelo de manera simple, con las palabras que usaría con un feligrés en la sacristía. La Santa Misa no es una conmemoración del sacrificio de Jesús, no es una representación teatral de la Última Cena, no es un homenaje simbólico a algo que ocurrió hace 2000 años. Es, según la doctrina definida por el Concilio de Trento, confirmada por el Catecismo de la Iglesia Católica, el mismo y único sacrificio del Calvario, hecho presente de manera incruenta en el altar. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, algo sucede que ninguna ciencia puede medir, pero que la fe y la teología explican con precisión. El pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Completamente, realmente, sustancialmente. Esto no es una metáfora, no es poesía religiosa, es dogma de fe. Lo que tienes frente a ti en ese instante es Dios mismo. Ahora bien, imagina que tuvieras una audiencia con el Papa o con el presidente de tu país, o pongamos algo más cercano a tu corazón, con el ser que más amas en este mundo, alguien a quien hace años que no ves y que está a punto de darte el mensaje más importante de su vida. ¿Estarías mirando el teléfono? ¿Estarías pensando en el almuerzo? Por supuesto que no. Estarías completamente presente con todos tus sentidos, con toda tu alma. Y sin embargo, ante Dios encarnado, presente en el altar, nos permitimos la distracción como si fuera algo normal, como si fuera inevitable. Un ruido me sobresalta, el bebé que llora en el banco de atrás te distrae. Esto es humano, esto no es pecado. Lo importante es volver. La segunda es la distracción voluntaria. Tú permites que tu mente se vaya. Tú eliges no hacer el esfuerzo de regresar. Tú llegas a misa ya con la actitud de cumplir un requisito, no de encontrarte con alguien. Esta segunda forma, cuando es deliberada, cuando se convierte en hábito, cuando refleja una actitud de indiferencia hacia lo sagrado, entra en la categoría de lo que los teólogos llaman irreverencia grave hacia el sacramento. Y sí, eso tiene peso moral. La trampa cultural que nadie denuncia. Vivimos en lo que el filósofo Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio. Vivimos fragmentados. Nuestra atención es asaltada desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que cerramos el teléfono por la noche. Y esa fragmentación no se queda fuera de la iglesia cuando cruzamos el umbral. La llevamos dentro, la llevamos en el bolsillo, la llevamos en los hábitos mentales que hemos cultivado durante años de consumo digital. El problema no es que seamos malas personas. El problema es que nadie nos ha enseñado a preparar el alma para entrar a misa. Nadie nos ha dicho que la misa requiere un entrenamiento espiritual para ser vivida en su plenitud. Y eso es lo que vamos a cambiar hoy. Espera, porque lo que viene ahora es algo que Padre Ángel vivió en su propia vida y que le hizo entender por qué este pecado es tan peligroso. Quédate. La experiencia que lo cambió todo, hubo un momento en mi ministerio, no voy a decir el año exacto, pero fue durante mis primeros años como sacerdote joven, todavía con mucho que aprender, en que celebré una misa que me marcó profundamente. Era una misa ordinaria, entre semana, pocos feligreses, una señora mayor en primera fila, un matrimonio joven al fondo,
algunos más. Y mientras celebraba, mientras pronunciaba las palabras de la consagración, miré hacia los bancos y vi algo que me encogió el alma. Nadie estaba presente. No en el sentido físico, claro, sus cuerpos estaban allí, pero sus almas estaban en otro lugar. El matrimonio joven susurraba algo entre ellos. La señora mayor tenía los ojos cerrados, pero su expresión decía claramente que estaba dormida. Un hombre de mediana edad miraba el reloj por segunda vez en 3 minutos. Y en ese momento, con la hostia elevada entre mis manos, con Dios presente en el altar, sentí una tristeza que no supe nombrar en ese instante, pero que con los años he aprendido a identificar. Era la tristeza de quien ofrece un regalo infinito y nadie lo recibe. En la parte anterior te hice una pregunta que quizás todavía resuena en tu interior. ¿Dónde estás tú cuando Dios se hace presente en el altar? Y quiero que sepas algo antes de continuar. No te estoy haciendo esta pregunta para condenarte. No estoy aquí para señalarte con el dedo ni para hacerte sentir culpable de una manera que te paralice. Eso no es lo que hace el Evangelio. El Evangelio ilumina y a veces para iluminar tiene que mostrar primero la oscuridad. Lo que vamos a hacer juntos hoy es mirar esa oscuridad de frente con serenidad, con inteligencia y con la certeza de que hay una salida, porque siempre la hay. Las raíces profundas, ¿por qué nos distraemos? Hay algo que me fascina de la naturaleza humana como sacerdote y como estudioso de la teología. El ser humano no se distrae en la misa porque sea malo, se distrae porque nadie le enseñó a estar presente. Piénsalo un momento. Desde pequeños, en la catequesis nos enseñaron los misterios del rosario, los mandamientos, los sacramentos, nos enseñaron a qué creer, pero muy pocos recibieron formación sobre cómo estar en presencia de lo sagrado. Nadie nos dijo: lo que va a ocurrir en ese altar en unos minutos hará temblar al cielo y a la tierra, prepárate. Nadie nos enseñó a silenciar el ruido interior antes de entrar. Y eso tiene consecuencias profundas que van mucho más allá de una misa distraída. El primer enemigo, el hábito sin alma. Los psicólogos tienen un término para lo que ocurre cuando repetimos una acción tantas veces que deja de requerir atención consciente. Lo llaman automatización. Es lo que le ocurre a un conductor experimentado que maneja durante horas sin pensar conscientemente en cada movimiento. Su cuerpo hace el trabajo, su mente está en otro lugar, y esto, que es perfectamente funcional para conducir un automóvil, es algo aterrador cuando ocurre en la misa. Porque hay católicos, y yo los he conocido, y quizás tú eres uno de ellos, y no hay vergüenza en admitirlo, que llevan 20, 30, 40 años asistiendo a la misa de manera automatizada. Sus labios pronuncian el Señor, ten piedad. Sus rodillas se doblan en el momento correcto. Sus manos se juntan en el Padre Nuestro. Todo en el momento exacto, todo perfectamente ejecutado. Pero su corazón está ausente. Y aquí viene algo que me heló la sangre cuando lo encontré en mis estudios de patrística. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia más brillantes del siglo IV, cuyo nombre significa literalmente boca de oro, escribió algo que parece dirigido directamente a nuestra época, aunque fue escrito hace 16 siglos. Dijo que hay personas que asisten a la liturgia como si fueran espectadores de un espectáculo, que miran, que escuchan, pero que no participan, y que esa actitud no es inocente, porque la Eucaristía no fue dada para ser observada, sino para ser recibida con todo el ser. 16 siglos después, sus palabras son más vigentes que nunca. Y ahora viene algo que quizás no esperabas escuchar de un sacerdote, una confesión personal que cambia todo lo que creías saber sobre este tema. Sigue conmigo. Mi propio combate interior, quiero ser honesto contigo, como lo soy siempre. Yo también he luchado con eso. Hay
mañanas, especialmente en periodos de mucho trabajo pastoral, cuando el cansancio acumula semanas enteras en que me he sorprendido a mí mismo celebrando la misa con una especie de piloto automático espiritual, no en el sentido de la validez del sacramento. La misa es válida independientemente del estado espiritual del celebrante, esto es doctrina clara. Pero en el sentido de la participación interior, del encuentro personal con Cristo en el altar. Y recuerdo una mañana particular, fue hace varios años. Estaba en un periodo de agotamiento profundo, después de una semana especialmente dura, que había incluido varios casos de acompañamiento espiritual muy intensos, casos que no puedo detallar por el sigilo pastoral, pero que habían dejado huella. Esa mañana, mientras celebraba, llegó el momento de la consagración. Y mientras pronunciaba las palabras, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, me di cuenta de que mi mente había estado en otro lugar durante varios minutos. Me detuve internamente en una fracción de segundo y en ese silencio interior sentí algo que solo puedo describir como una presencia que me llamaba de vuelta. No con reproches, no con ira, con una paciencia que no merecía, como un padre que espera a que su hijo vuelva a mirarlo a los ojos. Ese momento me marcó de tal manera que desde entonces tengo una práctica que comparto con todo aquel que me lo pregunta. Antes de cada misa, antes de revestirme, me detengo 3 minutos en completo silencio, solo para recordar dónde estoy y quién me espera en el altar. 3 minutos, a veces son los más importantes del día. La historia de Carlos, hay una persona en mi vida, no voy a dar su nombre completo por respeto a su intimidad, lo llamaré Carlos, que es un hombre de fe sincera, buen esposo, buen padre, trabajador honesto. Carlos lleva toda su vida yendo a misa. Fue criado en una familia católica, practicante. Sus hijos fueron bautizados, hicieron la primera comunión, se confirmaron. Pero Carlos me confesó algo hace unos años que nunca he olvidado. Me dijo: padre, llevo 30 años yendo a misa cada domingo y nunca he sentido nada. Voy porque sé que debo ir, pero es como si fuera a cumplir un trámite. Entro, salgo y mi vida sigue igual. Le pregunté: Carlos, ¿qué haces los 5 minutos antes de que empiece la misa? Se quedó en silencio. Luego sonrió con una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Hablo con la gente, miro el teléfono, a veces llego tarde y entro directamente cuando ya ha empezado. Ahí estaba la raíz. No había un problema de fe, había un problema de umbral, de transición. Carlos entraba a la iglesia con el mismo estado mental con el que salía de su coche, sin preparación, sin silencio, sin decirle a su alma: lo que va a ocurrir ahora es diferente a todo lo demás. Le di una práctica sencilla, la misma que yo uso, y 3 meses después volvió a hablar conmigo. Me dijo con los ojos húmedos: padre, la semana pasada, durante la consagración, lloré por primera vez en mi vida en la misa, sin saber por qué. Solo lloré. No necesité explicarle nada más. Él ya lo entendía. El segundo enemigo, la cultura del espectáculo. Pero hay algo más profundo que el simple hábito. Algo que la sociedad moderna ha instalado en nosotros como si fuera un software que nadie nos pidió permiso para descargar. Vivimos en la cultura del espectáculo. Todo, absolutamente todo, está diseñado para entretenernos, para mantenernos estimulados, para que nunca experimentemos el silencio, porque el silencio es incómodo y lo incómodo no vende. Los algoritmos de las redes sociales están literalmente programados para secuestrar tu atención. Cada notificación, cada video corto, cada historia que desaparece en 24 horas, todo está diseñado por equipos de ingenieros que estudian la neurología del placer para mantenerte enganchado el mayor tiempo posible. ¿Y qué nos ha hecho esto? Nos ha robado la capacidad de sostener la atención.
Estudios recientes de neurociencia cognitiva muestran que el tiempo promedio de atención sostenida de un adulto en el mundo occidental ha caído de 12 segundos, que ya era poco a menos de 8 segundos en la última década. 8 segundos. La misa dura 45 minutos. ¿Ves el problema? Pero hay algo todavía más oscuro detrás de todo esto. Algo que los santos y los exorcistas conocen bien y que explicará por qué este pecado no es solo descuido, sino campo fértil para algo mucho más serio. No te vayas. La dimensión espiritual que nadie menciona. Aquí es donde la conversación da un giro que quizás no esperabas, porque como sacerdote y como alguien que ha estudiado profundamente la teología espiritual y la demonología, debo decirte algo que es incómodo pero necesario. El enemigo de tu alma no es indiferente a lo que ocurre en la misa, todo lo contrario. Si hay un lugar en el universo donde el poder de Dios se manifiesta de manera concentrada, real y directa, es en el altar durante la celebración eucarística. Y precisamente por eso, ese es el lugar donde las fuerzas del mal trabajan con mayor intensidad para impedir el encuentro. No te estoy hablando de posesiones dramáticas, no te estoy hablando de fenómenos extraordinarios, te estoy hablando de algo mucho más sutil, mucho más ordinario, y precisamente por eso es mucho más eficaz. Un pensamiento que aparece justo en el momento de la consagración. Una preocupación que de repente se vuelve urgente exactamente cuando el sacerdote eleva la hostia. Un recuerdo molesto, una distracción inexplicable, una sensación de que todo esto no tiene sentido y que aparece justo en el momento más sagrado. ¿Casualidad? La tradición espiritual de la Iglesia, desde los padres del desierto hasta Santa Teresa de Ávila, desde San Ignacio de Loyola hasta el Padre Pío, habla con una claridad asombrosa sobre la perturbación activa que el enemigo ejerce sobre las almas que intentan orar con profundidad. Y la misa es la oración más poderosa que existe. Por eso es también la más atacada. Hemos llegado a un punto crucial en este camino que estamos recorriendo juntos. En la primera parte nombramos el pecado. Lo sacamos de las sombras donde ha vivido cómodamente durante demasiado tiempo. En la segunda parte exploramos sus raíces, el hábito sin alma, la cultura del espectáculo y esa dimensión espiritual más oscura que opera en el silencio de nuestras distracciones. Ahora viene lo más importante, el diagnóstico preciso. Ipsilon, la medicina. De nada sirve identificar una enfermedad si no ofrecemos el camino hacia la sanación. Eso no sería evangelio, eso sería solo tristeza. Y el evangelio nunca termina en tristeza. Primero, el examen de conciencia que nadie hace. Quiero proponerte algo concreto. Un ejercicio que puedes hacer esta misma noche antes de dormir o mañana antes de tu próxima misa. Te voy a hacer una serie de preguntas. No me las respondas a mí, respóndelas ante Dios en el silencio de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a misa con 10 minutos de anticipación para preparar tu alma en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que durante la homilía escuchaste con la actitud genuina de quien espera recibir un mensaje personal de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en el momento de la consagración, ese instante donde el tiempo y la eternidad se tocan, tu mente estaba completamente presente? ¿Cuándo fue la última vez que después de recibir la comunión te quedaste en silencio interior durante al menos 2 minutos, consciente de que Dios mismo habitaba en tu cuerpo en ese momento? Si estas preguntas te incomodan, es una buena señal. La incomodidad espiritual es el primer movimiento del Espíritu Santo en un alma que está despertando. El diagnóstico en 3 niveles. A lo largo de mis años en el confesionario y en el acompañamiento espiritual, he identificado que este pecado de distracción voluntaria en la misa se manifiesta en 3 niveles de profundidad. Y es importante que sepas en cuál estás,
no para juzgarte, sino para saber qué medicina necesitas, El primer nivel es el de la distracción ocasional consciente. Son personas que generalmente participan bien en la misa, pero que en ciertos momentos, quizás cuando están especialmente cansadas o cuando atraviesan una semana difícil, permiten que su mente se vaya y no hacen el esfuerzo de regresar. Este nivel es el más común y el más fácil de corregir. Requiere principalmente decisión y algunas herramientas prácticas que veremos en un momento. El segundo nivel es el de la indiferencia habitual. Son personas que llevan años, a veces décadas, asistiendo a la misa sin participación interior real, van por costumbre, por obligación familiar, por respeto cultural. La misa para ellos es un espacio social con elementos religiosos, pero no un encuentro vivo con Dios. Este nivel requiere una conversión más profunda, no de la fe intelectual, que generalmente está intacta, sino de la relación personal con Cristo. El tercer nivel es el más serio, y lo digo con mucho cuidado porque no quiero alarmar, sino iluminar. Es el nivel de la irreverencia consciente y deliberada. Son personas que no solo se distraen, sino que activamente minimizan la realidad de lo que ocurre en el altar, que reciben la comunión en estado de pecado grave sin confesarse, que tratan la Eucaristía como un símbolo vacío, que se acercan al cuerpo de Cristo con el mismo estado de ánimo con que se acercan a una máquina expendedora. San Pablo habla de esto en la primera carta a los Corintios con una dureza que hace temblar. Dice que quien recibe el cuerpo del Señor sin discernirlo, sin reconocer lo que realmente es, come y bebe su propia condena. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Y si eso hará temblar tu comprensión esta noche, bien. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No el terror paralizante, sino el respeto profundo ante la magnitud de lo sagrado. Pero ahora viene la parte que más me ha costado compartir públicamente, porque involucra a alguien muy cercano a mí, y lo que le ocurrió tiene una relación directa con todo lo que estamos hablando. Escucha, la historia que me costó compartir. Tengo un familiar cercano, alguien de mi propia familia, a quien quiero profundamente y cuyo nombre no mencionaré por respeto. Esta persona creció en la fe, fue monaguillo de niño, conocía la doctrina, rezaba el rosario, aparentemente tenía todo lo que se necesita para una vida espiritual sólida, pero con los años algo fue cambiando gradualmente, tan gradualmente que ni él mismo lo notó al principio. La misa del domingo se convirtió en una obligación cada vez más pesada, luego en algo que se hacía cuando se podía, luego en algo que se posponía con cualquier excusa razonable, un compromiso de trabajo, el cansancio de la semana, los niños que estaban enfermos, y al mismo tiempo, y esto es lo que me parece más significativo desde la perspectiva espiritual, su vida comenzó a mostrar fracturas que antes no existían. Problemas en su matrimonio que parecían surgir de la nada, una ansiedad creciente que no tenía explicación médica clara, una sensación que él mismo describía como un vacío que no puedo llenar con nada. Vino a verme en un momento de crisis y mientras hablábamos yo le iba preguntando sobre su vida espiritual con esa manera suave pero directa que creo que Dios me ha dado para estos momentos. Cuando llegamos al tema de la misa, se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo algo que nunca he olvidado. Padre, hace años que voy a misa, pero no estoy en la misa. Mi cuerpo entra, pero yo me quedo fuera. Yo le dije, lo sé, y eso tiene consecuencias. No porque Dios te castigue, sino porque estás cerrando la puerta por donde entra la gracia. Esa conversación fue el comienzo de un proceso de recuperación espiritual que duró meses, pero fue real. Y hoy esa persona es uno de los testimonios más hermosos de transformación que conozco. La medicina, 7 prácticas concretas. Llegó el momento
de lo práctico. Porque la espiritualidad sin práctica concreta es solo emoción pasajera. Te voy a dar 7 prácticas. No necesitas hacer las 7 desde el primer domingo. Empieza con una. Pero empieza, primera práctica, la preparación de los 10 minutos. Llega a la iglesia 10 minutos antes de que comience la misa. No para hablar, no para mirar el teléfono, para sentarte en el banco, cerrar los ojos y decirle a tu alma en silencio: Dios está aquí, voy a encontrarme con Él. Solo eso, 10 minutos. Segunda práctica, el silencio del teléfono total. No en silencio, no en vibración, apagado o en el coche. La misa dura menos de 1 hora. Ese tiempo pertenece a Dios completamente. Tercera práctica, la oración de intención antes de la consagración. Justo antes del momento de la consagración, cuando el sacerdote comienza la plegaria eucarística, dice interiormente: Señor, estoy aquí completamente. Este momento es tuyo. Una frase, un segundo, pero un segundo de presencia total vale más que 40 minutos de presencia física con ausencia interior. Cuarta práctica, el silencio después de la comunión. Después de recibir la Eucaristía, en lugar de sentarte y mirar alrededor o revisar mentalmente tu lista de pendientes, cierra los ojos durante 2 minutos y simplemente di: Señor, estás en mí. Yo estoy en ti. 2 minutos, es todo. Quinta práctica, la lectio antes de la misa. Si es posible, lee en casa las lecturas del día antes de ir a misa, no para estudiarlas. Solo para que cuando el lector las proclame en la iglesia, algo en tu interior diga: esto ya lo conozco, ahora lo escucho con otros oídos. Sexta práctica, la confesión regular. Este es un punto que muchos evitan, pero que es fundamental. El alma que carga con pecados graves no puede participar plenamente en la misa aunque quiera. Es como intentar ver con claridad a través de un cristal empañado. La confesión limpia el cristal y no necesitas haber cometido algo enorme. La confesión regular, 1 vez al mes, es lo que recomiendan los grandes maestros espirituales. Mantiene el alma en estado de receptividad. Séptima práctica, la acción de gracias posterior. Cuando termina la misa y el sacerdote dice: podéis ir en paz, no salgas corriendo, quédate 1 minuto, solo 1 minuto, y dije gracias. Sin más palabras, solo gratitud. Y ahora, en la recta final de este video, quiero compartirte algo que los santos sabían y que la iglesia enseña, pero que raramente escuchamos formulado con esta claridad. Algo que transformará para siempre la manera en que entras a una iglesia. No te muevas. San Francisco de Asís, ese hombre pequeño de cuerpo pero gigante de espíritu, solía detenerse antes de entrar a cualquier capilla. Sus compañeros de camino lo describen deteniéndose en el umbral, a veces durante varios minutos, con los ojos cerrados. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, respondió con la simplicidad que lo caracterizaba: me estoy preparando para entrar a la casa de mi Señor. No entraría en la casa de un rey terreno sin prepararme. ¿Cómo voy a entrar en la casa del Rey del Cielo sin antes limpiar mi corazón? Santa Teresa de Ávila escribió en su Camino de Perfección que la presencia interior durante la misa es el ejercicio espiritual más exigente y más fructífero que existe. Que quien aprende a estar verdaderamente presente en la misa ha aprendido el secreto de la vida interior. El Padre Pío, quien celebraba misas de hasta 3 horas porque se detenía en cada momento para vivirlo en su plenitud, solía decir que cada misa era para él como si fuera la primera y también como si fuera la última. Como si fuera la última. ¿Qué cambia si entras a la misa con esa conciencia? Todo, absolutamente todo. Hemos recorrido un camino largo juntos esta noche y quiero que sepas algo antes de llegar al final. El hecho de que estés aquí todavía escuchando esto, viendo esto hasta este punto, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades espirituales. Hay almas que encontraron este video
por accidente, que lo abrieron sin saber muy bien por qué, que pensaban cerrarlo a los 2 minutos. Y sin embargo aquí está que no saben exactamente cómo nombrar. Eso tiene un nombre en la teología espiritual. Se llama moción divina. Es Dios que toca a la puerta de un alma en el momento exacto en que esa alma está lista para abrir. Y si algo de lo que hemos hablado hoy ha resonado en ti con esa vibración particular que no es solo intelectual, sino que baja hasta el centro del pecho, entonces este video no fue para ti un entretenimiento. Fue una cita. Existe un concepto en la espiritualidad ignaciana que me parece extraordinariamente preciso para lo que estamos viviendo en este momento histórico de la Iglesia. San Ignacio de Loyola lo llamaba la segunda conversión. La primera conversión es cuando alguien pasa de no creer a creer, o cuando alguien que vivía alejado de Dios regresa a Él. Es un momento dramático, el que aparece en los testimonios de los retiros espirituales, el que hace llorar a la gente, pero hay una segunda conversión que es más silenciosa, más profundo y en cierto sentido más exigente. Es cuando alguien que ya cree, que ya practica, que ya va a misa cada domingo, decide que ya no le basta con estar, que quiere estar presente, que no le basta con cumplir, que quiere encontrarse, que no le basta con recibir la comunión en la mano o en la lengua, que quiere recibirla en el alma. Esa segunda conversión es lo que este video ha intentado provocar en ti. No con gritos, no con miedo paralizante, sino con la claridad serena de quien conoce la medicina porque ha necesitado tomarla él mismo. Y ahora quiero decirte algo que nunca he dicho con esta claridad en ningún otro video. Algo sobre lo que está en juego realmente cuando dejamos de estar presentes en la misa. Escúchame bien porque esto es importante. Quiero hablarte de las consecuencias, no con espíritu de amenaza, sino con la honestidad de un médico que te dice lo que pasará si no tomas la medicina. Cuando un alma deja de participar activamente en la misa, cuando la convierte en un trámite, en un hábito vacío, en una obligación social, algo ocurre en su vida espiritual que es gradual pero imparable. Los teólogos espirituales lo llaman tibieza. Y en el libro del Apocalipsis, en esa carta devastadora a la iglesia de la Odisea, Dios dice algo que debería hacernos temblar a todos. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La tibieza espiritual no es el estado de alguien que odia a Dios. Es el estado de alguien que lo ama a medias, que cree con reservas, que practica por costumbre. Y esa tibieza tiene consecuencias visibles en la vida cotidiana que muchos no relacionan con su vida espiritual, pero que tienen una conexión directísima. La sensación de vacío inexplicable que no llena ningún placer terreno. La ansiedad crónica que no responde a ningún tratamiento porque su raíz no es psicológica, sino espiritual. La sensación de que la vida ha perdido sentido, de que las cosas importantes, la familia, el trabajo, los sueños, se sienten extrañamente lejanas y sin color. La incapacidad de experimentar alegría genuina y profunda. He visto estas realidades en cientos de almas a lo largo de mi ministerio y en una proporción altísima de los casos, cuando pregunto por la vida espiritual, encuentro la misma respuesta. Voy a misa, Padre, pero hace mucho que no siento nada. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti ahora. El problema no es que Dios se haya callado. El problema es que el alma ha dejado de escuchar la promesa del regreso. Pero aquí viene la parte más hermosa de todo lo que hemos hablado esta noche. Y quiero que la recibas no con tus oídos solamente. Quiero que la recibas con esa parte de ti que todavía espera, que todavía tiene hambre, que todavía tiene hambre, que todavía sabe en algún lugar profundo que quizás
has intentado silenciar que hay algo más que lo que has vivido hasta ahora. La puerta nunca se cierra desde dentro. Esto es teología fundamental, pero también es experiencia pastoral directa. No importa cuántos domingos hayas pasado en ese banco con el alma ausente, no importa cuántas veces hayas recibido la comunión en modo automático, no importa cuánto tiempo llevas participando de la misa más extraordinaria del universo como si fuera una reunión de vecinos, Dios no se ha ido. Dios ha estado ahí cada vez en ese altar, con esa paciencia infinita que solamente puede tener alguien que ha decidido amar sin condiciones, esperando que te despiertes, esperando que levantes los ojos en el momento de la consagración y lo mires, aunque sea un segundo, aunque sea con los ojos empañados de lágrimas que no entiendes por qué vienen, esperando que le digas con la voz interior que no necesita palabras: aquí estoy, lo siento, estoy aquí. Y en ese momento, te lo prometo desde la más profunda convicción de mi fe sacerdotal, algo cambiará, no siempre de manera dramática, no siempre con lágrimas o visiones o experiencias extraordinarias, a veces simplemente como una paz que aparece donde antes había ruido, como un silencio interior que de repente se vuelve habitado, como la sensación suave pero inconfundible de que no estás solo. Y antes de terminar, necesito decirte una última cosa. Lo más importante de todo lo que hemos hablado, la que quiero que te lleves grabada en el alma cuando este video termine, hay una imagen que llevo en el corazón desde hace muchos años. Es una imagen que me contó un sacerdote anciano, un hombre de 92 años que conocí al principio de mi ministerio y que había celebrado la misa cada día durante más de 60 años. Le pregunté con la curiosidad de un sacerdote joven: ¿qué siente usted cuando celebra la misa después de tanto tiempo? ¿No se ha vuelto repetitiva? Me miró con esos ojos que tienen los ancianos que han visto mucho y que ya no necesitan palabras largas para decir cosas profundas. Y me respondió: hijo, cada misa es la primera vez que veo el rostro de alguien a quien amo profundamente. ¿Cómo puede volverse repetitivo ver el rostro de quien amas? 60 años, más de 20,000 misas, y cada una como la primera vez. Eso es lo que está disponible para ti. No como una meta lejana e inalcanzable reservada para santos y místicos, como una posibilidad real, concreta, para este domingo. Para la próxima vez que cruces el umbral de tu iglesia, todo lo que se necesita es una decisión. La decisión de entrar presente, de entregar esos 45 minutos sin reservas, de decirle a tu alma, antes de sentarte en el banco: hoy no vengo a cumplir, vengo a encontrarme. Una oración para terminar. Antes de que este video termine, quiero rezar contigo, no por ti, contigo. Pon la mano en el pecho si puedes, cierra los ojos un momento y repite en tu interior, con la sinceridad que puedas en este momento: Señor, perdóname por las veces que estuve en tu presencia sin estar presente. Perdóname por las misas vividas de lejos, por los momentos sagrados que dejé pasar distraído. Hoy decido despertar. Hoy decidí volver. La próxima vez que entre a tu casa, quiero entrar de verdad con todo lo que soy, con todo lo que tengo, aunque sea poco, aunque esté cansado, aunque no sienta nada todavía. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Amén. Hermano, hermana, si este video ha tocado algo en tu interior esta noche, necesito pedirte algo. No te quedes solo con esto. Este canal existe por una razón muy concreta, porque hay millones de personas en el mundo de habla hispana que tienen hambre espiritual real y que no siempre encuentran en su entorno cercano a alguien que les hable de estas cosas con claridad, con calma y con amor. Tú puedes ser el puente para que ese video llegue a alguien que lo necesita esta noche. Tu hermano, que lleva años alejado de la misa, tu hijo, que va por costumbre
pero ya no siente nada. Tu amigo que cree en Dios, pero no entiende por qué la misa le parece vacía. Comparte este video con ellos. Ahora, antes de que se te olvide, antes de que la vida cotidiana vuelva a llenarlo todo, un solo clic puede cambiar la vida espiritual de alguien que amas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te pido que lo hagas ahora, no para engordar una estadística, sino porque cada semana traemos aquí contenido que está diseñado para acompañarte en tu vida espiritual, para darte herramientas reales, para hablarte de las cosas que importan con la profundidad que merecen. Suscríbete, activa la campanilla.